Para mí es un gran placer poder estar hoy compartiendo con ustedes en este gran evento del Mundo Lácteo 4.0. Quiero comentarles lo que se viene haciendo a nivel mundial, a nivel de las ganaderías de leche del mundo. Y se viene trabajando muy fuertemente con una herramienta que es de vital importancia hoy para el progreso del futuro ATO. La genómica como herramienta para un futuro promisorio. La genómica es una ciencia de la genética en el que se encarga de estudiar el desarrollo, la utilización y secuenciación del ADN, ¿sí? De esa secuencia mínima de ADN que está dentro de la estructura más pequeña de la célula. Si nosotros nos damos cuenta, esa cadena de ADN está compartida por 4 muy importantes proteínas que son la citosina, la adenina, la guanina y la timina. Ella es la componente del mapa genético que cada uno de los individuos trae y es único porque no tiene ningún otro individuo ese mismo componente. Entonces, vamos a hacer un avance histórico que ha pasado con la genómica y quería comentarles que hace una década, en el año 2001, ya se empezaron a publicar los primeros estudios de genómica a nivel humano y en el año 2003 se terminaron de secuenciar todo el genoma humano, en donde encontraron que el genoma tiene 25.000 genes en el caso del humano. Y a partir del 2008 se empezó a trabajar en bovinos, en donde en la secuenciación del genoma bovino encontraron que el ganado posee 22.000 genes para construir ese plan, ¿sí? Ese ordenamiento de la genética en la parte más mínima en la célula bovina. Entonces encontraron que el 80% de esta información se comparte con los genes humanos. Hoy en día encontramos empresas que estudian tanto el genoma humano como el genoma bovino. La genómica básicamente son marcadores genéticos, como les decía anteriormente, es una parte de la ciencia que está relacionada con el desarrollo y la utilización de secuencias de ADN y ese mapa genético. Los marcadores genéticos pues son básicamente fragmentos de ADN, ¿sí? Dentro de los genes o adyacentes a los genes. Como les decía anteriormente, formados por 4 proteínas, ellos se ubican básicamente en la unión de estas proteínas. Hoy en día se sabe que el 95% del genoma de las vacas es igual. Y hay más de 12 millones de marcadores genómicos que pueden ser valorados y que pueden dar un valor agregado a la industria. Nosotros, como médicos veterinarios, trabajamos en la genética y algunas personas que vienen ya fundamentando su trabajo de genómica, ¿sí? Poder entender esto fue de vital importancia porque el proceso de la marcación genética a partir de la genómica hizo que la genética se volviera muy dinámica. Entonces, ¿en qué consiste estudiar a partir de la genómica? Es básicamente identificar las regiones de ADN que deciden el fenotipo de los animales. Se toman estas muestras, se incorporan a unas regiones o unos SNP o chips de paneles de ADN y se evalúan y se estudian en laboratorios de genética. La información genómica nos va a mejorar la capacidad de selección en nuestros animales y es una oportunidad sin precedentes para ayudar a mejorar el rendimiento, la sanidad, la eficiencia reproductiva y nos va a ayudar hoy en día a tener animales mucho más resistentes a enfermedades que impactan dentro del negocio. Tenemos hoy en día paneles de ADN de 50 marcadores genómicos y otros de 150.000 marcadores genómicos. ¿Cuál ha sido la parte genómica? Es muy sencillo. Con la genómica se puede saber lo que ha traspasado el macho a la hembra sin tener en cuenta el pedigrí, ¿sí? Se puede seguir esa pista o esa porción de ADN.
Si nosotros en una época teníamos claro que el 50% de la información se heredaba de la madre y el 50% se heredaba del padre, pues esto ha venido cambiando a partir de este aporte que la genómica ha venido dando al mundo. Entonces tenemos sí un padre, la información genética de un padre y la información genética de una madre. En la recombinación de esos gametos, de esos gametos sexuales, tanto del macho como de la hembra, nos queda que la recombinación genética es totalmente diferente para cada uno de los individuos. Entonces, hoy en día tenemos la oportunidad de saber cuál es nuestro mapa genético, cuál es el mapa genético de los animales con los que trabajamos y es el enfoque al que le vamos a dar en el futuro del negocio. Entonces, hoy en día vivimos en un tiempo de gran avance tecnológico en genómica e informática, en una época en que la genética es cada vez más familiar, con un público cada vez más adepto a comprender su relevancia para sus propias vidas. Esto lo dice un genetista que es el doctor Aravinda Chakrabarty, que es un gran y reconocido genetista a nivel mundial que trabaja con la Universidad de Nueva York en Estados Unidos. Entonces, para el progreso de nuestros animales hoy en día tenemos esa gran herramienta y disponemos de mucha información que es de gran uso y de alta relevancia en el progreso genético de nuestro átomo. Entonces, la genómica bovina es el progreso a través del componente genético de nuestros animales. ¿Cómo podemos utilizar la genómica en la ganadería? Yo siempre le pregunto a los clientes y le pregunto a los ganaderos con los que venimos trabajando que clasifique la información de las novillas y clasifique la información de las terneras que tienen menos de 4 meses. La mayoría de los ganaderos me dice que no se siente seguro con la información que tiene de ellas, o sea, no le da claridad de que estos animales van a ser 100% efectivos y superiores en su calidad genética a sus madres. Entonces, ahora imagínese que tiene información genómica dándole el poder y tiene la habilidad de predecir el futuro desempeño de esas terneras con gran exactitud. ¿Cómo se sentiría usted? Mucho más tranquilo, mucho más avanzado en que lo que está haciendo de una forma certera y lo está haciendo de una forma que es expresar lo mejor de su ternera, el futuro de su hato. Entonces, generalmente les pregunto, ¿es posible mejorar la rentabilidad de una lechería a través de la selección genética? Y les digo que sí, es posible, y con 6 gotas de sangre es suficiente. Esta toma de estas muestras de sangre nos van a ayudar a testear esas terneras recién nacidas, nos van a ayudar a tomar decisiones, nos va a dar la oportunidad de ahorrarnos el 15% del costo de crianza, entre el 15 al 20% del costo de crianza, nos va a dar la confianza de tener la mejor vaca en menor tiempo y nos va a dar la oportunidad de priorizar el uso del semen sexado. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente tomamos esas 6 gotas de sangre en una tarjeta de papel que se llama FTA, ¿sí? Se testean todas las novillas, el 100% de las novillas, de manera que vamos en ellas a ratificar cuáles son las de mayor mérito genético para retener como reemplazo y vamos a testear también las terneritas recién nacidas hoy en día hasta 2 o 5 meses de edad. Esta información va a un laboratorio aquí en Colombia donde se le hace un proceso, un procedimiento por orden de Estados Unidos y de acuerdo a ya ese procedimiento se exportan desde Colombia a Estados Unidos. Llegan a un laboratorio de genética en el que se extrae, ¿sí?, esa información de ADN en estos SNPs y se empiezan a valorar esos marcadores genómicos. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Definitivamente enfocado a buscar en esos animales que no tienen el mérito genético deseado dentro de mi hato. Definitivamente reemplazar va de la mano de la rentabilidad y criar y conservar novillas equivocadas es una muy mala inversión.
Vacas que carecen de potencial genético no permanecen en el hato el tiempo suficiente para recuperar el costo de crianza. El 50% de las novillas de bajo mérito genético no completan la segunda lactancia y no todas las novillas representan una mejora genética. Entonces, con la genómica nos vamos a dar la posibilidad de saber cuáles son los animales de bajo mérito genético y tomar decisiones muy tempranas en la vida de ellas. ¿Qué tenemos que hacer? Apenas nos llega la información genómica desde Estados Unidos, nosotros ya tenemos los valores genéticos de esos animales. ¿Qué buscamos? Que las novillas siempre sean superiores a sus madres. Como les dije anteriormente, desafortunadamente no todas tienen el mérito genético y tienen progreso con respecto a la información genética de sus madres. Estas novillas que no tienen el potencial genético son las que no van a durar en el establo, no van a estar el tiempo necesario para pagar sus costos de crianza. Y sabemos que para recuperar los costos de crianza, en la crianza de las novillas, tenemos que tener claro que ese costo de crianza, que va desde 3,5 millones hasta 5,900,000 pesos en algunos hatos, ¿sí? Se recuperan y se retornan hasta el tercer parto, hasta que ellas inician el tercer parto. Es decir, que desde el día 0 hasta el primer parto, ese costo lo vamos a recuperar hasta finalizado el segundo parto. Con la genómica entonces podemos trabajar de la mano de la información y normalmente lo que ocurre hoy en día es lo siguiente. Cuando tenemos hatos donde no llevamos información, donde no tenemos un software ganadero, donde posiblemente no usamos inseminación artificial, donde solamente tenemos claro que tenemos vacas para ordeño, ¿sí? Generalmente pues ahí todos los animales son iguales, todas las hembras son exactamente iguales. Cuando ya tenemos un software ganadero, estamos trabajando en inseminación artificial, estamos pendientes de esas PTAs o esas habilidades de transmisión predicha de los toros que transmiten esos toros a su descendencia, ¿sí? Que es la información que aparece en los catálogos, más esa información y ese análisis de esos software en el que escogemos las vacas con más producción de leche, que sean mucho más fértiles, que tengan menos enfermedades, pues tenemos información tradicional en el que pues todavía no nos da la garantía de tener con certeza cuáles son los animales de bajo mérito genético y de mérito económico inferior, ¿sí? Entonces ahí tenemos que trabajar en pro de tener algo muy al azar todavía, en el que nos falta todavía una expresión o una información más certera para garantizar y tener claridad de cuáles son animales que debo dejar como reemplazo. Cuando ya trabajamos con la genómica más la información tradicional, es decir, evaluando la información en campo de esas producciones de esas hembras, evaluando su fertilidad, sus enfermedades, podemos entender cuáles son los animales de mérito genético superior, cuáles son los animales de mérito genético medio y cuáles son los animales de mérito genético inferior. Si nosotros tenemos esa ayuda o esa herramienta, tener la capacidad de poder replicar esos animales de alto mérito superior nos va a dar la garantía de una selección muy fiable, ¿sí? Que nos va a traer grandes beneficios para el futuro de mi hato. ¿Cómo se hace hoy en día y cómo lo venimos trabajando en Colombia desde hace 3 años? Mandamos la información de las terneras a Estados Unidos o esas gotas de sangre y al mes nos retornan la información genómica con esos marcadores genéticos. ¿Qué hacemos? Escogemos los animales de alto mérito genético superior, ¿sí? Que son las que están sobre el 50% al 100% de la calidad genética, ¿sí? Del 75% al 100% trabajamos muy fuertemente el progreso genético en pro de dejar la mayor cantidad de hembras posibles, ¿sí? Entonces,
¿Cómo se viene haciendo hoy en día algunos clientes en Colombia y en el mundo? El 5% superior, es decir, el 5% de las mejores terneras, ¿sí? Lo que está por encima del 95% del valor genético, ¿sí? Se trabaja con fertilización in vitro o con transferencia de embriones. La gran ventaja es que cuando podemos trabajar fertilización in vitro, pues nos va a dejar la mayor cantidad de hembras posibles en el transcurso de su vida productiva. Y la población que está entre el 50 al 95% de mérito genético superior, lo trabajamos con semen sexado. Por esta razón les digo que de esta forma priorizamos el uso del semen sexado. Cuando trabajamos semen sexado sin tener el valor genético, genómico, pues estamos desarrollando hembras también de mala calidad genética. Cuando lo hacemos con genómica, pues podemos ganar tiempo y garantizamos el futuro a partir de esta información genética. ¿Qué hacemos con el segmento inferior? El segmento inferior hoy en día, ¿sí? Del 25 al 50% inferior, lo trabajamos con semen convencional, ¿sí? Que es de una gran calidad genética, porque necesitamos posiblemente seguir mejorando esas hembras o podemos tener en ellas la oportunidad de vender una muy buena genética a diferentes clientes. Y del 0 al 25% tomamos que del 0 al 15% se retiran del rebaño o del hato, no se crían, ¿sí? Y del 15 al 25% se cruzan con razas de carne. A nivel mundial ya la industria, las empresas de inseminación artificial han diseñado razas de carne especiales para cruzar con vacas Holstein o con vacas Jersey, ¿sí? Hoy en día, un ternero que se compra en el mundo, sobre todo países que ya vienen desarrollando esta tecnología, encuentran que un ternero nacido de una cruza con semen de carne vale $100, frente a un ternero nacido de la misma raza con Holstein vale $10. Entonces aquí le estamos dando un valor agregado a nuestra industria lechera. Vender carne, recién nacidos, terneros recién nacidos que son de razas de carne. Entonces es la oportunidad sin precedentes de poder tener claro cuál va a ser el futuro de mi negocio, ¿sí? Dejando lo mejor y replicando en hembras los animales de alto mérito genético. ¿Cuántas generaciones en tiempo requiere un animal de un mérito genético medio o un mérito genético bajo para volverlo un animal de mérito genético superior? Básicamente nos cuesta tiempo, son por lo menos 4 generaciones y desafortunadamente en el ciclo productivo del bovino, que es un ciclo muy largo, en el que nosotros estamos inseminando las novillas a primer servicio más o menos sobre los 17, 18 meses en promedio, pues estamos sabiendo que nuestras crías van a nacer en 27 meses, ¿sí? Y a los siguientes 27 meses pues vamos a tener ya un progreso genético en el que va a ser superior, pero para poderlo tener en un mérito genético muy alto, pues nos vamos a demorar por lo menos esos 15 años. Entonces, ¿qué ganamos? Con la genómica ganamos tiempo. Disminuimos el intervalo generacional, es decir, que le damos la capacidad a la genética de trabajar esos animales superiores y replicarlos en un futuro en el menor tiempo. Es decir, que en 27 meses, máximo en 54 meses, uno ya empieza a tener unos muy buenos resultados en el progreso genético. ¿Qué hacemos con el valor genómico de las hembras cuando ya nos llegan? Entonces, básicamente, de allí identificamos esas crías élite, eliminamos voluntariamente por mérito genético esas que no necesitamos criar, ¿sí? Y tomamos decisiones en los apareamientos. Aquí no solamente tenemos la genómica, no, tenemos que identificar esos marcadores y trabajar en pro de cruzar con unos toros que se ajusten a mejorar esos defectos genómicos de esa hembra
y resaltar las bondades genómicas que trae esa hembra. Y aquí pues me queda una gran enseñanza. En estos 3 años que he venido trabajando con clientes en Colombia, la genética élite, toros de gran valor genético, definitivamente impactan muy fuerte en el progreso de mi hato. Entonces, el desarrollo de estrategias de selección con información genómica va a hacer que la genética siempre sea superior y siempre sea ascendiente, que siempre va a tener un aumento y un desarrollo positivo al negocio. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos ese test genómico en números? Básicamente tenemos 92 rasgos genotípicos que se clasifican. Esta prueba genómica está basada en unos índices económicos propios. Tenemos 3 índices de selección económica propia, donde aparece un índice que se llama Dairy Wellness Profit, Wellness Trade y Calf Wellness. Estos 3 índices económicos están ayudando al productor a impactar en salud, en bienestar, en menos gasto, ¿sí? Tenemos 8 rasgos de salud de la vaca adulta, medimos neumonía adulta, medimos mastitis, medimos retención de placenta, metritis, cetosis, desplazamiento de abomazo, ¿sí? Tenemos hipocalcemias también en estos 8 rasgos de salud. Tenemos 3 rasgos de fertilidad muy importantes y gemelos. Tenemos quistes foliculares, quistes ováricos, tenemos abortos, tenemos partos gemelares, tenemos 3 rasgos de salud del ternero, diarrea, neumonías en ternero y salud, supervivencia del ternero. Estos índices económicos están validados en más de 1 millón de genotipos en la base de datos de salud más grande del mundo. Y confirmamos estos otros 92 marcadores están basados en información, ¿sí? Que se audita y se trabaja con el Council Dairy Cattle Breeding. Entonces vamos a encontrar 4 índices económicos más, 18 rasgos de salud, fertilidad y parto, 23 condiciones genéticas y haplotipos, 22 rasgos de conformación, y esto está basado en más de 5 millones en la base de datos genómica más grande del mundo. ¿Qué nos va a garantizar esto? Una confiabilidad en la selección genética a partir de la hembra dentro de mi hato. Como yo les decía, estos datos genómicos se vienen validando, sobre todo estos datos de enfermedad se vienen validando, y tenemos un estudio con la Universidad de Pensilvania en el que se encuentra y se relaciona que el 40% de las vacas no producen ganancias, el 20% de las vacas no completan su primera lactancia, se descartan, el 28% de las vacas van a sufrir mastitis, y las vacas que tienen una mejora genética generan $854 más en su vida productiva. Eso quiere decir que si nosotros segmentamos nuestras terneras y seleccionamos nuestros reemplazos a partir de dejar el componente genético superior, pues vamos a ganar una mejor utilidad. Por lo menos en el proceso vamos a obtener 3.097.000 pesos más por vaca. ¿Cómo la genómica puede mejorar los objetivos de su hato? Básicamente identificando a esos animales que van a ser más eficientes y que van a generar así una mayor rentabilidad, y nos va a ayudar a manejar con precisión el inventario de novillas para optimizar los costos de reemplazo. Muchas veces encontramos en el día a día, nos encontramos con que estamos sobrecargados, la finca tengo mucha crianza. ¿Cuánto es el costo de crianza y cuánto impacta esa crianza dentro de la utilidad del negocio? Hoy en día, como se viene presentando el negocio, pues cada vez es más importante ser más eficientes. Si nosotros tenemos claro y tenemos una herramienta que nos va a dar la precisión sobre qué inventario de novillas debemos dejar, pues vamos ganándonos entre un 15 a un 20% del costo del negocio. ¿Qué tenemos que buscar? Esa vaca ideal, esa vaca eficiente. ¿Cuál es esa vaca ideal? ¿Cuál es esa vaca eficiente? Pues esa vaca ideal es
aquella que tiene una alta producción de leche y tiene una composición correcta, es decir, que tiene muy buenos sólidos, grasa, proteína y producción como tal. Es una vaca que tiene pocos trastornos metabólicos, mantiene la condición corporal al posparto, muestra celo y se preña cuando se insemina en el tiempo óptimo, produce un ternero vivo sin asistencia, resiste a la mastitis y evita lesiones a nivel de glándula mamaria, camina bien y se para cómoda, rara vez requiere arreglo de pezuñas, y lo más importante hoy en día, en un mundo que estamos afectados por los altos costos de alimentación, pues aquella vaca eficiente es la que tiene una ración económica de bajo costo de mantenimiento. Entonces, cuando nosotros buscamos esa vaca ideal a partir de la genética, que hoy en día es posible con la genómica, pues vamos a maximizar la ganancia. Es saber que vamos a estar sobre ingresos y restando gasto. Esas vacas eficientes y rentables tienen un balance adecuado entre rasgos genéticos que maximizan los ingresos y las características que minimizan el gasto. Es decir, que es un animal que nos va a dar un mejor retorno o flujo económico. Esos índices de selección de los que le hablé, el Dairy Wellness Profit, ¿sí?, basado en muchos rasgos de enfermedad, ¿sí?, nos van a brindar una forma de combinar información sobre muchos rasgos, pero en un solo número y expresado en dólares o en dinero. Entonces, seleccionar a partir de la genómica nos va a disminuir la reducción del intervalo generacional, porque pues vamos a ganar tiempo, vamos a dejar el reemplazo solamente de los animales superiores, ¿sí? Nos va a dar decisiones de alta confiabilidad, o sea, nos va a dar la garantía de que lo que vamos a dejar es lo que va a expresar en nuestra genética y en nuestro hato, y nos va a dar una motivación para mejorar la toma de decisiones. Esto se vuelve un valor agregado al ganadero. La verdad es que hoy en día ya los ganaderos que vienen trabajando en genómica cada vez afianzan más su trabajo en este proceso y encuentran que ya hay un retorno económico y empiezan a haber oportunidades para el futuro del negocio. ¿Cómo lo hacemos? Como les dije, pues ya se van a un laboratorio en Estados Unidos y a los 30 días, 45 días nos retorna la información. Entonces acá podemos ver un hato, ¿sí?, en el que tenemos información genómica de esas terneritas y de esas novillas, en el que sabemos que los animales superiores están calificados de color azul. El azul más intenso, ¿sí?, nos da los animales que están en el percentil 90% al percentil 100, es decir, que están dentro del 10% de la mejor genética dentro de mi hato, ¿sí? El azul claro nos demuestra, ¿sí?, cuáles son los animales del percentil 75 al 90%, ¿sí? Y aquí, sobre estos animales, yo tengo que empezar a tomar decisiones en el manejo de qué voy a dejar para reemplazar dentro de mi hato y trabajar las tecnologías que se vienen usando hoy en día, transferencia de embriones o fertilización in vitro y semen sexado. Del 25 al 75% de nuestros animales los vemos en un color amarillo, ¿sí? Entonces esto quiere decir que nuestros animales van a estar, de ese 25 al 75%, van a estar apareados con un semen convencional de altísima calidad genética, ¿sí? Porque necesitamos que esos reemplazos que se generen sean ofertados y se puedan vender a un cliente que necesite una genética de muy buena calidad. Lo que está en color rosado es el percentil 10 al 25%, o sea, ya es lo inferior en mérito genético, en donde lo cruzamos con razas de carne hoy en día, y hoy podemos cruzarlo con razas de cebú lecheras como Bucerat o como Gir para hacer F1 Girolando o Gusolando, que son de alta demanda en el mercado colombiano. Y las más rosadas, que son las más
digamos, las más deficientes en su mérito genético, las descartamos, ahorrándonos del 15 al 20% del costo de crianza. Ver la genética de mi hato en gráficas es una gran ventaja porque me va a garantizar que voy a seleccionar lo mejor de lo mejor para mi reemplazo. Y lo hacemos tan fácil que ya voy midiendo marcadores genómicos con el control lechero de las pasteurizadoras de nuestros clientes, ¿sí? Encontramos que para el marcador genómico de grasa, los 8 mejores animales, ¿sí? Promediaron un mayor porcentaje de grasa con respecto a los animales inferiores a nivel mérito genético, genómico, con respecto a ese control lechero. ¿Qué les puedo deducir? Que en el porcentaje de grasa, las de mayor mérito genómico ya en tanque, ya dando leche, dieron 0.4% más de grasa que las del mérito genético genómico inferior a grasa, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, 8 animales, ¿sí? Solo 2 no cumplieron con las expectativas a grasa. Eso da una alta confiabilidad de que las cosas, si las selecciono, si mis animales los selecciono a partir de genómica, pues voy a expresar mejores sólidos en mi tanque. Lo mismo ocurre en proteína, Al seleccionar los mejores animales en proteína frente a los peores animales en proteína, encontramos que las de mayor calidad genómica a proteína dieron 0.14% más de proteína al tanque. Entonces hoy tenemos la oportunidad de trabajar la salud y hacer la rentabilidad a partir de la genómica. ¿Qué significa ese índice económico Dairy Wellness Profit en el mercado de la genética en el mundo? Hoy ya se expresa en la mayoría de empresas de inseminación artificial este índice económico. Encontramos que él es un mundo, digamos, es una gran torta, yo les explicaría que es una gran torta en el que tiene un peso fundamental para los diferentes rasgos genéticos y fenotípicos. Entonces, dentro de ese índice económico está contenido el pedigrí, está contenido la producción, está contenido la reproducción, donde está la tasa de preñez, la tasa de concepción de las vacas, la tasa de concepción de las novillas, donde está la vida productiva, donde está la calidad de leche, grasa, proteína, donde está la eficiencia reproductiva, donde está el alimento ahorrado por lactancia y donde está el fenotipo funcional. ¿Qué ventajas tiene este plan genómico o este programa genómico? Que le mide a usted 11 marcadores de enfermedad en la vaca adulta: mastitis, cojera, metritis, retención de placenta, desplazamiento de abomazo, cetosis, enfermedad de neumonía en la vaca adulta, partos gemelares, abortos, quistes ováricos e hipocalcemia. Y en el bienestar de los terneros tenemos supervivencia del ternero, enfermedad respiratoria y diarreas. A partir de caracteres genéticos que también nos lo da la prueba genómica, encontramos los componentes de lecheros hoy de gran importancia: la beta-caseína A2A2, que es una leche mucho más digestible para el ser humano, que va a tener un valor agregado a la industria y al mercado tanto mundial como colombiano. Y tenemos los famosos haplotipos de enfermedad que se descubrieron con la genómica. Hoy en día en la raza Holstein tenemos 6, en la raza Jersey tenemos 3, en el que podemos saber cuáles son los animales positivos a esos haplotipos y poderlos apoyar con animales que sean libres de haplotipos y no tener la enfermedad de la reabsorción embrionaria temprana. Entonces, si nosotros trabajamos a partir de la genómica, vamos a tener unos animales, todo esto basado en rasgos de bienestar, de fertilidad y basados en información real de datos. Entonces, encontramos que hay una alta incidencia de enfermedades. En el caso de los abortos, hay una incidencia del 11.8%. En el caso de los partos gemelares hay una incidencia del 3.3%. En el caso de las neumonías en vaca adulta, del 4.7%.
En el caso de quistes ováricos hay una incidencia del 3.8%. Y en el caso de hipocalcemias tenemos un 1% de incidencia. Todo basado en millones de registros y millones de datos a nivel mundial, estudiados en más de 1.200 animales. Y encontramos que existe una alta heredabilidad de estas enfermedades en la descendencia. Entonces, poder seleccionar sobre enfermedades que afectan la rentabilidad en el hato, seguro le hará tener ventajas competitivas para su futuro. ¿Sí? En el caso de los abortos ya vimos hay un 11.8% de incidencia. En Colombia la incidencia de los abortos es muy alta. Desafortunadamente encontramos entre un 10 a un 15% de incidencia, en el que desafortunadamente estas vacas son las que no nos dejan utilidad dentro del negocio, son las que tienen los días abiertos más largos y son las que nos dan una lactancia cada 2 años. Y pues cada día la resistencia a antibióticos es un desafío continuo para los médicos humanos y los médicos veterinarios del mundo. Poder seleccionar un marcador genético, genómico, que nos indica cuáles terneras son resistentes a sufrir mastitis y cuáles son aquellas son sensibles a sufrir mastitis, pues seguro nos va a ayudar a crear una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque vamos a tener una leche más inocua para nuestro consumidor final y vamos a obtener un menor gasto, ¿sí? Porque menos antibiótico vamos a usar en esas hembras. El futuro es claro, tener la certeza de mejorar el futuro desempeño de los animales es la garantía de un hato más promisorio en el desafiante mundo de producir leche, donde factores externos como el clima, como los commodities alimenticios que nos están impactando hoy en día muy fuerte dentro del negocio. En un 25% en este momento se ha aumentado el costo de alimentación. El precio de la leche, que pues, es la verdad, no sabemos el futuro del precio de la leche, nos va a dar siempre la posibilidad con el progreso a partir de la genómica de tener animales que van a producir más y de más cantidad de sólidos. Y lo otro que también nos impacta y nos genera como zozobra para el futuro, esa incertidumbre, es las importaciones de leche y el temor del negocio futuro. Entonces, con la genómica vamos a poder implementar herramientas para seleccionar qué es lo que debo reemplazar y poder obtener una mayor rentabilidad. La verdad es que no necesita cambiar, pero se verá obligado a competir con aquellos que sí cambian. Use la genómica como una herramienta para generar ventajas competitivas dentro de su hato, para que su futuro sea promisorio. Esta frase de la verdad es que no necesita cambiar, pero se verá obligado a competir con aquellos que cambian, me llega de corazón. Y la tomé de una conferencia con un veterinario brasilero en el que hablábamos un poco de reproducción, de IATF y de progreso genético, y nos dice la realidad. Si nosotros no cambiamos, nos veremos obligados a competir con aquellos que sí cambian. Muchas gracias.